de grabación. Muy bien, entonces comenzamos. Bienvenidos sean el día de ahora a la materia de estadística. Va a ver nuestro tema correspondiente. El tema que vamos a tratar el día de ahora es el tema de regresión lineal. ¿Alguien dio un vistazo a los videos? ¿Alguien se le ocurrió darle un vistazo a los videos? Deberían darle una leída pequeña. Voy a comenzar a presentar pantalla, permítanme un poquito. Me dicen en cuanto se alcance a ver el libro, por favor. Ya, ok. Muy bien, este es el tema que trataremos el día de ahora, que es tema de regresión lineal o correlación. Y nos dice aquí que el objetivo de este tema es aprender a interpretar los términos de qué es una variable dependiente, qué es una variable independiente, cómo calcular e interpretar un coeficiente de correlación, el coeficiente de determinación y el error estándar de estimación, así como realizar pruebas de hipótesis para determinar si el coeficiente de correlación en la población es cero, calcular la regresión, la recta de regresión por mínimos cuadrados y elaborar e interpretar intervalos de confianza y pronóstico para la variable dependiente. Muy bien, el tema, ¿en qué consiste este tema? Este tema está muy sencillito, es uno de los temas de estadística que les va a tocar conocer un poquito más sencillo. ¿Y de qué trata este tema? Trata simplemente de relacionar las variables distintas y ver si una variable depende de la otra o si la otra depende de la otra. ¿Y cuál es su fuerza de correlación o su fuerza de relación entre las variables? Y eso es de lo que prácticamente trata este capítulo. Aquí nuestro libro, este libro que manejo, nos dice precisamente que nosotros vamos a aprender a contestar tipos de preguntas como el que se muestran en el libro, ¿no? Que si existe alguna relación entre la cantidad de real text que gasta por mes en publicidad y sus ventas mensuales, si hay alguna relación entre el número de horas que estudiaron los alumnos para un examen y su calificación que obtuvieron, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, aquí se trata de comparar dos variables distintas, dos cosas que me puedan arrojar información y a partir de esa información que yo quiero que me arrojen o que me va a arrojar, ver si existe una relación o correlación entre ellas. Nos dice este libro de estadística aplicada, nos dice lo siguiente, que el análisis de correlación es el estudio de la relación entre variables. Es decir, para explicarlo en otras palabras, dice que suponga que el gerente de ventas, y nos pone el ejemplo, ¿no? Copiar Sales de América, que tiene una fuerza de ventas muy grande en Estados Unidos y Canadá, desea determinar si alguna relación entre, si existe alguna relación entre el número de llamadas de ventas en un mes y el número de copiadoras vendidas en ese mes. Es decir, si existe una relación entre las llamadas que hace el vendedor y la persona que está vendiendo copiadoras. Y entonces nos dice que creen que existe una relación entre el número de llamadas, observemos aquí está el número de llamadas que tenemos algunas llamadas que hicieron los representantes de venta. Y quiere saber el dueño de la empresa si esas llamadas que se hicieron son representativas. Es decir, si existe una relación entre el número de llamadas que se hacen y los números de copiadoras vendidas. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que existe o no existe relación?
a ojo de buen cubero, ¿creen que exista o no exista esta correlación? No existe. ¿Por qué crees que no existe, Brian? Muy bien, muy bien. Y tu ojo de buen cubero, y tu, y tu ojo de buen cubero, ¿por qué crees? Sí, Ricardo, te escucho. Perfecto, pues vamos a ver si existe o no existe esa correlación, ¿no? Nos dice que al revisar los datos, se puede observar que parece haber una relación, que sí parece, dicen los del libro, que sí parece haber una relación entre el número de llamadas de ventas y el número de unidades vendidas. Es decir, los vendedores que hicieron más llamadas de venta vendieron más unidades. ¿Sí es cierto o falso? A ver, dice, la, que exista una relación dice que la persona que hizo más llamadas, las personas que hicieron más llamadas fueron las personas que más vendieron. ¿Falso o verdadero? Ajá. Por ejemplo, ¿y el de 40 cuántas vendió? Sí, pues vamos a ver. Dice, en lugar de hablar en términos generales, dice el libro, dice, ahora vamos a desarrollar algunas medidas estadísticas para representar, dice, de una manera más precisa si existe o no existe relación entre ambas variables. Eso es lo que queremos saber. O sea, no estar viendo como que sí, como que parece que no, como que pareciera. Entonces, nuestro objetivo es llegar a saber si existe o no existe una relación entre el número de llamadas y las copiadoras vendidas. Y no solamente esto, ¿no? Aquí se trata de relacionar dos tipos de variables. Y dice que este tipo de técnicas se conocen como análisis de correlación. ¿Qué es un análisis de correlación? Si tienen la oportunidad de sacar, pues ahí el captura de pantalla y nos presenta la definición. Nos dice que el análisis de correlación es el grupo de técnicas para medir la asociación entre dos variables. ¿Qué es entonces la correlación, jóvenes? Exactamente, ¿no? A mí me interesa saber si existe o no existe una relación, una correlación entre, entre dos variables. Muy bien, dice, la idea básica de este análisis de correlación es reportar la asociación entre dos variables. En primer paso, habitual, se trata es trazar los datos en un diagrama de dispersión. Esto es importante. Para nosotros poder ver si existe una relación, dice que la primera técnica o el primer paso va a ser crear un diagrama de dispersión. ¿Y qué es este diagrama de dispersión? Este diagrama de dispersión consiste en representar una variable X y una variable Y. ¿Qué es la variable X? La variable X es la variable que se predice o se estima y la variable dependiente es aquella variable que es la que creemos que depende de la X. ¿Cómo sería esto así en español? Esto de variable dependiente e independiente tiene que ver con las funciones matemáticas. Estas funciones matemáticas, más o menos, sería de la siguiente manera. Ahí, en ese espacio en blanco, voy a dibujar un poquito. Permítanme, veo dónde dejé mi lapicito. ¿Ok? Una función matemática, para poder entender qué es una variable dependiente
y una variable independiente, nosotros debemos de pensar esto como una máquina. Las funciones matemáticas como una máquina que te transforman un valor, te lo transforman en otro. Es decir, máquinas reciben un valor X, es decir, aquí está, vamos a suponer que es una máquina, y esta máquina resulta que lo que hace es transformarme una variable, convertírmela en otro tipo de variable. Vamos a suponer que esta es una máquina que recibe monedas llamadas X. ¿Sí? Esta máquina recibe monedas X y aquí adentro hay una cosa que se llama función matemática que regularmente se representa así, f de x, y resulta que al momento de poner la moneda X, al momento de poner una moneda llamada X, esta monedita, al momento de presentarla, resulta que la máquina te va a arrojar un tipo de resultado. La función nos ayuda a transformar esta X, la empieza a transformar, esta sería como la maquinaria de la máquina, y esto te lo arroja en una variable llamada Y. Esta variable que pusimos es la variable que se le llama como variable dependiente. Esta es la variable independiente. Y la variable independiente en matemáticas es aquella variable en la cual no depende de nadie. Tú le pones el valor que se te antoje. Así de sencillo es en matemáticas. El valor que se te antoje es el valor de la X. Es decir, y nos dice aquí para los términos estadísticas, es la variable que en este caso vamos a querer predecir o estimar. Sí, perdón, es la variable que se proporciona para la estimación. Y tenemos acá la variable de tipo dependiente. ¿De quién va a depender? De la moneda que pongas. De eso va a depender, entonces, esta variable, de lo que le pongas. Esta Y depende de la moneda que le pongas en X. Es decir, vamos a suponer que fuera, no sé si alguien alguna vez ha rentado brincolines. Yo creo que todos hemos salido de la renta de un brincolín. Si tú quieres poco tiempo, pues vas a gastar menos o más. Menos, ¿verdad? Si quieres mucho tiempo el brincolín, vas a gastar más o menos. Más. Es decir, dependiendo la moneda, va a ser el tamaño de Y. Es decir, va a depender de Y, depende mucho de lo que la X sea. Por ejemplo, si esto fuera una hora de mariachi, fuera mariachi, volvemos a lo mismo. X sería lo que tú le vas a meter al mariachi. Y es el resultado que el mariachi te va a dar. Hasta aquí, ¿alguna duda con la definición de una variable dependiente y una variable independiente? Ok. La variable independiente en el plano cartesiano es la parte inferior. Regularmente en un plano cartesiano la X la ponemos en la parte de abajo y es la, repito, la que tú quieres, la que tú le vas a poner al problema. Y la variable Y regularmente es la altura en el plano cartesiano. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si una hora de mariachi te sale en 2,000 pesos, vamos a suponer que esta fuera una rayita que quiere 2,000 pesos, aquí sería el punto, ¿verdad? Una hora de mariachi vale 2,000 pesos. Pero si yo quiero 3 horas de mariachi, ¿cuánto me va a salir? 6,000 pesos. Así se grafica en el plano cartesiano los puntitos de variables dependientes y variables independientes. Vuelvo a repetir, en la parte inferior van las variables de tipo independiente en la parte inferior, y en la parte superior irían las de la variable dependiente, la que depende, ¿verdad? Si yo quiero 3, entonces me va a salir en tanto. Si yo quiero 1, va a salir en tanto. Porque depende de lo que yo le ponga. Hasta ahí vamos bien, jóvenes.
Ok. Aquí, más adelante, se nos presenta un diagrama de dispersión que representa la misma tablita que teníamos aquí. Tom Keller había hecho ¿cuántas llamadas? 20 llamadas y vendió 30. Vamos a ver si encontramos a Tom Keller por aquí. Una persona que haya hecho 20 llamadas y haya vendido 30, aquí está Tom Keller. ¿Ya se fijaron? Ok, vamos a buscar a otro fulano. Jeff Hall. Él dice que hizo ¿cuántos? 40 y vendió 60. 40 y 60. Aquí está, ¿ya lo vieron? Ok, así es como se grafican. Pones tu variable que consideras independiente y esta sería nuestra variable de qué tipo? Dependiente. Yo quiero saber si este número Y depende o no depende de este, si está relacionado. Si gracias a X se relaciona con Y. Si el número de llamadas realmente afecta o no afecta a Y. Eso es lo que quiere hacer la correlación lineal. Y dice que el primer paso para poder entender si se puede o no se puede o existe una relación es graficar nuestros puntos. Porque eso nos puede ayudar a descubrir si existe o no existe una ¿qué? Correlación. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna duda? Perfecto. Continuamos. ¿Qué es el coeficiente de correlación? Vamos a ver qué dice acerca del coeficiente de correlación. Nos dice que el coeficiente de correlación, creado por Carl Pearson alrededor del año 1900, describe la fuerza de relación entre dos conjuntos de variables en escala de intervalo de razón, es decir, se designa con la letra R y con frecuencia se le conoce como R de Pearson y coeficiente de correlación producto-momento, dice, puede adoptar cualquier valor entre menos 1 y 1 positivo. Inclusive, un coeficiente de correlación menos 1 o de más 1 indica que dice una correlación perfecta. Esto es importante, jóvenes. ¿Sí? No sé si vengan sus exámenes o no, pero algo importante en este tipo de ejercicios es si la R, vamos a calcular más adelante, se acerca a 1, entre más cerca esté R de 1, más perfecta es la relación. Entre más se acerque a 0, menos perfecta es la relación. ¿Están de acuerdo, jóvenes? ¿Alguien me repite? Exactamente, es que no tiene relación X y, es decir, están totalmente dispersas. Y aquí se nos presenta una relación perfecta. La relación perfecta podría ser como la de mariachi. La relación es perfecta. Porque si yo aumento uno, sube uno. Si yo aumento uno, sube uno. Es una relación perfecta. ¿De acuerdo? Entre más se parezca esto a un 1, más perfecta es la relación. Entonces, nos dice aquí, nos presenta una relación perfecta negativa, una relación perfecta positiva. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna duda? Perfecto. Aquí podemos observar nosotros diagramas de dispersión que si observan, ahí se alcanzan allí a ver un poco borrosos, donde se presenta una dispersión cero, una dispersión débil, es una dispersión cero, esta es una dispersión débil, esta que tenemos aquí es la débil, y esta de aquí es una dispersión fuerte, cero, débil y fuerte. Y observen cómo se ven los puntitos. ¿Cómo se observa una gráfica de dispersión cero?
dispersas totalmente, ¿verdad? ¿Cómo se ve una débil? Un poco alineadas. ¿Y la fuerte? Más que excelente, como dicen, es como alineadas. Hay forma de trazar como una línea que más o menos las une a todas. Aquí también podemos observar más o menos una línea, pero aquí cómo trazar la línea, hacia arriba, hacia abajo. Se fijan que ya no es tan fuerte, ya no hay como que hay cómo va para acá o va hacia dónde, para dónde, o sea, no tiene una relación fuerte. Esta es una relación débil, esto es una relación fuerte. Ustedes viendo eso, esas diagramitas, ¿cómo ven nuestra gráfica inicial? Débil, pero se alcanza a ver una relación, ¿verdad? Entre débil y fuerte se alcanza a observar, pues eso es lo que queremos saber. ¿De acuerdo? O sea, queremos saber si tenemos una correlación positiva perfecta, si no existe una correlación, es decir, si es cero o si es una correlación negativa perfecta. Entonces, aquí nos presenta entonces la definición de coeficiente de correlación. Esta definición, pues para que la tengan a la mano, es eso el coeficiente de correlación, medida de la fuerza de la relación lineal entre dos variables. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Perfecto. Aquí hay algunas características que si están sacando screenshot, pues los invito a que también las tengan a la mano. ¿Nos ayuda alguien a leer cuáles son estas características, por favor? Quien guste. Por favor. Perfecto. Entonces, dice, ¿cómo se determina el coeficiente de correlación? Y vienen o nos van a presentar un ejemplo de cómo determinar el coeficiente de correlación. Este coeficiente de correlación nos presenta igual el ejemplo de hace ratito de las llamadas. Dice, y se inicia con un diagrama de dispersión, similar a la gráfica que ya vimos. Se traza una recta vertical con los valores de datos en la media de los valores X y una recta horizontal en la media de los valores Y. Y dice que se hace el promedio, se obtiene el promedio de X, se obtiene el promedio de Y, aquí está el promedio de X, se obtiene el promedio de Y, y dice que estas rectas pasan por el centro de los datos y dividen el diagrama de dispersión en 4 cuadrantes, ¿sí? Y entonces dice más adelante, dice, dos variables tienen una relación positiva cuando el número de copiadores vendidas está por arriba de la media y el número de llamadas de ventas también se encuentra arriba de la media. Estos puntos aparecen en el cuadro superior derecho y aquí nos empieza a hablar cómo se calcula estos coeficientes de correlación lineal. Para esto nos presentan una tabla que más adelante vamos nosotros a trabajarlas. Estas variables las trabajamos de la siguiente manera. Estos valores son importantes, tanto la media de X y la media de Y. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es que a cada media le vamos a restar, a cada dato, perdón, normal, a cada X le vamos a restar la media. A cada X le resto su media, a cada uno de estos le resto la media, a cada uno de estos le resto la media. Después de eso, multiplicamos esos valores y los sumamos.
Esto va a ser importante y repito, lo vamos a hacer en Excel. Si le quieren tomar captura, pueden tomarlo. Más al ratito vamos a hacer un ejemplo de esto. Estos son como los requisitos para calcular el coeficiente de correlación. ¿Puedo moverle? ¿Ya le tomaron captura? Perfecto. Y entonces aquí está la formulita. La fórmula nos dice que para poder encontrar el coeficiente de correlación hay que hacer la suma de las restas, la multiplicación de las restas, es decir, este pedacito de aquí, ya cuando están multiplicados, entre la desviación, entre la varianza de X, perdón, la desviación estándar de X por la desviación estándar de Y por N menos 1. Y con eso nosotros vamos a poder encontrar nuestra coeficiente de correlación. Se las pongo para que le tomen captura. ¿De acuerdo? Muy bien. Y aquí está ya con el ejemplo. Aquí está los 900 que eran la suma que aparecía en el cuadro que teníamos anteriormente, la suma de esas restas multiplicadas, que es esta parte de aquí. El n-1 es cuántos datos son menos 1. Y ese desviación estándar de X y la desviación estándar de Y, que aquí ya nos ayudaron mediante fórmulas encontrando la desviación estándar de cada uno, tanto la media de uno como la media del otro. Hasta ahí, jóvenes, vamos bien, jóvenes. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Sí? Y entonces se nos presenta este coeficiente de correlación y dice, ¿cómo se interpreta un coeficiente de correlación? Dice, primero, si es positiva, por lo que se observa que es una relación directa entre el número de llamadas de ventas y el número de copiadoras vendidas. Esto confirma el razonamiento basado en el diagrama de dispersión. El valor 0.759 está muy cercano a 1 y entonces se concluye que hay una asociación fuerte. Arriba del 5, del punto 5, le vamos a llamar una relación ¿qué? Fuerte. Entre el 0 y el punto 5, pues va a ser una relación ¿qué? Débil. ¿Perdón? Ah, fuerte. Entonces, aquí podemos encontrar pues que entre más llamen, esto nos dice que entre más llamen, pues más que copiadoras van a qué? A ver, esto es lo que significa ese coeficiente. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Perfecto. Coeficiente de determinación, otra definición que se nos presenta el día de ahora, para que también la tomen en cuenta. Dice, en ejemplo anterior, la relación del número de llamadas de ventas y las unidades medidas del coeficiente de correlación fue 0.759. Se interpretó como fuerte. Sin embargo, los términos débil, moderado y fuerte no tienen un significado exacto. Una medida cuyo significado se interpreta como con más facilidad es el coeficiente de determinación. Este se calcula elevando al cuadrado el coeficiente de correlación. Entonces, en dicho ejemplo anterior, R cuadrado, llamado coeficiente de determinación, sería el número que tenemos, elevarlo al cuadrado. A ese se le llama coeficiente de determinación. Dice, y esta es una proporción o porcentaje, eso se le conoce como el porcentaje, dice, de relación. Es posible decir que el 57.6% de la variación del número de copiadoras vendidas se explica o contabiliza por la variación en el número de llamadas de ventas. Este sería como dar un porcentaje. Este me sirve para dar un porcentaje de esa relación. En este caso, el porcentaje solamente agarramos nuestro coeficiente de variación y lo elevamos al cuadrado. Y eso nos va a dar un porcentaje. ¿Dudas hasta ahí, jóvenes?
Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna duda? Perfecto. Perfecto. Pues vamos a ver, bueno, aquí hay algunas estadísticas y nos vamos a ir hasta el análisis de regresión. ¿Qué es un análisis de regresión? Dice, en la sección anterior se desarrollaron medidas para expresar la fuerza y la dirección de la relación lineal entre dos variables, es decir, que tanto se estaban, dijimos, relacionadas. Dice, en esta sección se elabora una ecuación para expresar la relación lineal entre dos variables. Además, se desea estimar el valor de la variable dependiente y con base a un valor seleccionado de la variable independiente x. La técnica para desarrollar la ecuación y proporcionar los estimados se denomina análisis de regresión. Entonces, lo que vamos a ver en este momento se le conoce como análisis de regresión.